pero también vamos a estar escuchando su palabra, meditando y, como siempre decimos, dejar que Él nos exhorte, nos confronte, pero también nos anime. Recién fue cuando leía y mientras orábamos, venían preguntas a mi cabeza y realmente la pregunta con la que quiero arrancar antes de poder empezar a exhortar cada versículo como lo hacemos domingo tras domingo, es que ustedes pongan en su mente, hagan un cuadro y pongan de un lado los que son de la carne y de este lado los que son del espíritu. Y cuando vayamos exhortando la palabra, usted se pueda ver en qué cuadro está realmente. Vimos en el capítulo 7 primeramente, que ya lo pasamos, el fracaso del creyente en la vida cristiana. Esa exposición cuando nuestro hermano Fe lo tuvo, como el apóstol Pablo, él mismo decía, como en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero en los miembros de mi cuerpo aún mora el pecado. Miserable de mí, se decía él. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Y sin duda que podemos ver que la obra que comienza en cualquier persona que el Señor escoge, esa obra es el Espíritu Santo morando en esa persona. Pero en este capítulo donde arrancamos el domingo pasado es donde más se va a hablar del Espíritu Santo. Y es que el creyente vive en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra propia fuerza. Si nosotros creemos que somos creyentes y queremos hacer como nosotros queremos, a nuestro propio entendimiento, a nuestra propia fuerza, siempre vamos a fallar. Porque necesitamos del poder del Espíritu Santo. Y necesitamos todos los medios de gracia. Y necesitamos todos los días, y escuchen bien, sí, todos los días, leer su palabra. Es así como se vive la vida cristiana, en el poder del Espíritu Santo. Y comenzaba el capítulo 8 mostrándonos una vez más lo que ya viene hablando de capítulos anteriores. La gloriosa doctrina de la justificación solo por la fe. Y comenzaba diciendo que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Pero para aquellos que están en Cristo no hay condenación. Aquellos que no están en Cristo hay condenación eterna. Y Pablo nos seguía exhortando y nos iba diciendo cómo nosotros somos aprobados delante de Dios. No por algo que nosotros podamos hacer, sino justamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de esa condenación eterna en la cual nosotros nacemos y en la cual nosotros estábamos. Pero la obra esa es del Señor Jesucristo. Por eso es que enfatiza tanto y quiere dejar en claro Pablo a la iglesia de Roma y a nosotros, es que la justificación es solo por fe. Solo por fe. Pero dijimos también en el capítulo 7, cuando arrancamos, que ahora Pablo empezaba a hablar cómo la vida del cristiano, si bien es salvo solo por fe, pero ahora hay una responsabilidad también. La santificación, sí, también es del Señor. Él empieza a producir poniendo el Espíritu en cada creyente, pero hay una responsabilidad que nosotros debemos tener. Que eso depende de nosotros. Le damos la gloria a Dios, que somos salvos por la gloria, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a esa obra nosotros somos aceptos en Él. Pero aún vemos que dentro de nosotros aún mora el pecado. Y a veces se ve como
contradictorio. Pero el apóstol Pablo en esta mañana nos va a hacer ver que si bien mora el pecado y a veces es contradictorio, a veces no es congruente la vida, pero el creyente se rige por un principio, y es que el Espíritu Santo mora en él. Es espiritual. Vive en arrepentimiento. Vive buscando glorificar a Dios. Vive buscar caminar en santidad. Entonces por eso le decía recién que pongan en su mente esos dos cuadros. Carnal y espiritual. Es por eso que en el final del del versículo 4 que estuvimos viendo hace el domingo pasado, él expresa justamente el fruto natural de la vida del cristiano. Y él decía, versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos que conforme a la carne, sino conforme al, ¿cómo anda el cristiano? Conforme al Espíritu. Y sabemos que cuando el apóstol Pablo dice la palabra andar significa vivir. Es decir, el cristiano no vive según el dictado de la naturaleza caída, que aún reside en él, sino que vive según la naturaleza que ahora mora en él. ¿Se dieron cuenta? Sí, el cristiano aún reside esa naturaleza pecaminosa. Sí, todavía está ahí. Pero lo que predomina es el espíritu que vive en él. Y déjenme aclarar algo de entrada. Estos versículos que leyó recién mi hermano no son una exhortación, porque ahí es donde muchas de las personas empiezan a decepcionarse. No es una exhortación, que el que vive según esto va a andar bien. No, lo que está haciendo el apóstol Pablo ahora es una descripción de lo que ya es la persona. Está hablando de dos grupos. Y fíjense que recién cuando lo leía, por eso le hice que hicieran ese cuadro, porque hay dos grupos. No piensen como muchas iglesias piensan que también hay un tercer grupo, un cristiano carnal. No, eso no existe. Acá lo vamos a volver a leer, pero Pablo menciona dos grupos. O estás en la carne o estás en el espíritu. Dice John Stott, la santificación no resulta del esfuerzo independiente de nuestro ser, sino de la vida del Espíritu en nosotros. Así como el pecado era el fruto de nuestra vida vieja, ahora la santificación es el fruto natural e inevitable de la vida resucitada. O sea que caminar en santidad es fruto de ese espíritu que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Por eso que decimos que debemos mortificarlo todos los días al pecado. ¿Y cómo lo mortificamos? Utilizando los medios de gracia. No solo lo glorioso es que somos justificados, sino que también somos santificados, pero tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros. Y Pablo ahora va a empezar a entrar a describir en estos versículos, y fíjense que es muy claro Pablo, porque va a contrarrestar un grupo con otro. Y si bien hoy nos vamos a enfocar más que nada en uno de los grupos y el domingo que viene en otro grupo, vamos a ver una parte de eso también. Porque Pablo describe cómo es una persona carnal y cómo es uno que es espiritual. Pero ahora Pablo deja en claro que esa persona carnal es un incrédulo y esta persona espiritual es un creyente. Entonces, si tú te ves reflejado que estás viviendo carnalmente, pues déjame decirte de entrada que el Espíritu Santo no mora en ti.
estás en condenación. No eres un cristiano carnal, no, eres un carnal, un no creyente. Y lo hace de esa manera tan interesante, contrarrestando la vida del incrédulo con la vida del creyente, para que veamos qué absurdo es seguir viviendo diciendo que somos cristianos, pero seguir viviendo en la carne. Entonces Pablo está diciendo, no, si tú vives en la carne, con los deseos de la carne, pensamientos de la carne, tú no eres cristiano. No te engañes. Tú puedes decir que eres cristiano. Tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes levantar la mano, orar, memorizar la palabra, pero tú no eres cristiano. Te estás engañando. Y eso está diciendo Pablo ahora. Por eso comienza diciendo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos grupos menciona acá Pablo? 2. Carne y espíritu. Si de verdad hubiera un cristiano carnal, hubiese dicho, pero aquellos cristianos carnales espirituales, pero no, o carnales o espirituales, incrédulos o creyentes. Y Pablo lo que quiere mostrar es lo mismo que viene diciendo en el capítulo 5. Hermano, la salvación del cristiano está segura en Cristo. La salvación del cristiano está segura en Cristo. Y entendemos que esa salvación es ajena a nosotros, de algo que nosotros hubiésemos hecho. Es ajena a nosotros. Pero esa seguridad, mis hermanos, no solo es porque nosotros podamos entender la palabra y entender la doctrina de la justificación y abrazar esa doctrina, no solo es eso. Eso es importante, sí, entender la doctrina de la justificación, abrazarla con todo nuestro ser, que nosotros no hicimos nada y que solamente fue Cristo, pero tener esa seguridad también y agarrarla con todas nuestras fuerzas, que tiene que ir acompañada de un testimonio real. Y ahí es donde muchas veces muchos de nosotros se cuestionan. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás Fede también decía, muchos de nosotros nos cuestionamos? Porque es verdad, el creyente por ahí, la vida no va a ser tan congruente y decir, pero somos espirituales. Hay veces que... Pero déjenme aclarar otra cosa. Que el creyente cuando peca, se arrepiente, se levanta y sigue batallando. Sigue batallando. Aquel que peca, no se arrepiente y se deleita y sigue cayendo, Pablo dice, tú eres carnal. Tú no estás en Cristo. La seguridad de salvación del creyente es respaldada por el estilo de vida del cristiano. Hermano, un cristiano se tiene que notar. Se tiene que notar que es cristiano. ¿Y cómo lo sabemos? Y siempre por ahí doy el mismo ejemplo, pero cuando, no muchos han ido, pero cuando vamos a veces a la casa de la hermana Claudia, conocida como Pita, vamos para allá atrás y vemos los árboles con fruto y yo una vuelta dije, no, este es de, no me acuerdo qué fue que dije. Se empezaron a reír todo, pero yo lo veía, al fruto era chiquitito, yo pensé que era eso, manzana, no sé qué. Se empezaron a reír, no sé qué era. Me dijeron, no, no es eso. ¿Cuándo te das cuenta que ese árbol es de tal? Cuando yo veo el fruto. ¿Cuándo te das cuenta que un cristiano es un cristiano? Cuando veo fruto en su vida.
Por eso Pablo comienza nombrando en el versículo 5, y escuchen, los que viven conforme a la carne, piensan, dice la Reina Valera, que lo tienen acá atrás, la Biblia de las Américas dice, ponen la mente, ¿en dónde? En la carne. Y estos versículos, mis hermanos, nos da esa descripción del incrédulo. ¿Y cuál es la importancia que debemos tener al leer estos versículos, al ver esta descripción? Es que si tú estás en Cristo, veas de dónde el Señor te libró y puedas glorificarlo aún más. Y puedas cada día más mortificar tu pecado. Y puedas cada día más crecer en esa santidad, utilizar los medios de gracia. Pero también si te ves reflejado en esta descripción que vamos a ver en esta mañana, tiene que haber una alerta y una sacudida en tu vida de examinarte si de verdad estás en Cristo o te has estado engañando todo este tiempo. Y fíjense que comienza hablando de estos dos grupos, pero luego va a dar características de ese grupo de la carne, de los incrédulos, contrarrestando con algunas características que vamos a ver de aquellos que están en Cristo. Fíjense que comienza diciendo, porque los que son de la carne ponen la mente en la cosa de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en la cosa del Espíritu. Y escuchen ahora la primera característica, porque la mente puesta en la carne es muerte. Es muerte. Es importante resaltar que cuando Pablo utiliza la palabra carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre, aquella naturaleza que rechaza a Dios. Rechaza a Dios. ¿Y sabe qué se pone? Él mismo. Él mismo. Sigue diciendo Scott, la totalidad de nuestra humanidad en su condición corrupta, nuestra naturaleza humana caída y egocéntrica, eso es la carne. La totalidad de nuestra humanidad en su condición corrupta, nuestra naturaleza humana caída y egocéntrica, el yo dominado por el pecado. O sea, lo primero que hace la persona carnal es que es el centro de todo. Él es importante. Él es lo mejor. Ese soy yo. Siempre decimos, acá estoy. Quiero que me miren. Quiero que me vean. Fíjense lo que yo hago. Pero ahora esa persona carnal no piense solamente en una persona que es totalmente depravada, que es lo que a veces enfoca todo. No. También la persona carnal es esa persona moralista, decente, pero que está centrada en ella, que solo quiere ella. No importa lo que Dios diga, solo soy yo. Eso es una persona carnal. El hombre en su estado natural es un Dios para sí mismo. Odia la idea de dar cuenta de sus acciones, de ir y reconocer que él ha pecado. Es independiente, se cree autónomo. Él fija sus reglas. Él dice cómo vivir. Él dice lo que es bueno, él dice lo que es malo. Y él aborrece cuando le imponen algo y le dicen cómo tiene que dirigir su vida. Él aborrece eso, porque le están poniendo límites. Hay un autor que, y siempre lo decimos, pero este autor lo identifica y sé que ha sido muy cuestionado también, pero él dice que el pecado en sí, de todo, es el orgullo. Esa es la raíz de todos los pecados. Y es verdad, porque la raíz de todo pecado es la independencia de la voluntad de Dios.
¿En pos de qué? De satisfacerme a mí mismo. Déjenme decirlo de esta manera. El incrédulo es de la carne porque su ser tiene un guía. ¿Saben cuál es ese guía? El mismo. Porque él mismo pone las reglas. Ahora fíjense que esto es importante verlo porque cuando habla acá de piensan, o en la Biblia de las Américas aquí dice mente, ese verbo también lo utiliza Jesús cuando reprende a Pedro. Cuando le dice, porque no pones la mira, el mismo verbo, en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Esa es la palabra froneo, que significa disponer la mente de una manera determinada. Y esa palabra se utiliza varias veces en los pocos versículos que vamos a ver en esta mañana. Se utiliza varias veces. Nada más que de diferentes maneras lo dice. La Reina Valera en el versículo 6 dice la palabra ocuparse. Esa palabra es lo mismo, froneo. En el versículo 7 la utiliza como designio. Es la misma palabra de pensar o de mente. Tiene que ver con una actitud mental, que esa actitud mental va a determinar acciones posteriores de las personas. Entonces, mis hermanos, si acá está diciendo porque la mente puesta, y déjeme hacer otra pregunta. Cuando tú abres tus ojos todos los días, gracias a Dios que abrimos los ojos todos los días, ¿dónde empiezas a poner tu mente? Piensa eso. Porque acá la mente es la torre control de todo. Tus deseos, lo que tú quieres. Y Pablo, fíjese que empieza a decir, la mente de los que son de la carne y la mente de los que están en el espíritu. Ellos piensan, su mente se enfocan en las cosas de las carnes, en sus deseos, en su voluntad de satisfacer, sus impulsos pecaminosos. Y eso puede ponerle en todo. Ahora, quiero aclarar, porque muchas veces nos levantamos y pensamos, me encantaría, no sé, tener una casa, yo que estoy alquilando y tener... Y son buenos deseos, son deseos legítimos. La cosa es, ¿pasas las 24 horas pensando en eso? ¿Eso es lo que te quita el sueño? ¿Solo en eso piensas? Eso te tiene que hacer meditar. ¿Dónde está puesta tu mente? ¿En qué ocupas tu mente? ¿En qué piensas durante el día? ¿Cuál es el pensamiento que prevalece en tu mente? Si usted me acompañan a Romanos ahí mismo, capítulo 12, versículo 2. Fíjese lo que va a decir más adelante cuando lo vayamos a ver. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
¿Cuál es la diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual? La renovación de la mente. Por eso yo le decía recién, ¿cuál es el pensamiento que prevalece en tu mente? ¿Cuál es el pensamiento que prevalece en tu mente? ¿Qué es lo que más hay en tu mente? ¿Tu mente está constantemente en el enojo con algo que pasó? ¿Discutiste con tu esposo y siempre la culpa es de él? ¿O discutiste con tu esposa y siempre la culpa es de ella? ¿Te alimentas eso que tú eres el pobre y ella es la que genera el problema? ¿O te alimentas que tú eres la pobre y él el que genera problemas? Porque una mente espiritual siempre se va a ver él mismo en qué falló y va a ir y va a solucionar el problema. ¿Estás orientando tu mente siempre a las cosas de Dios? Por eso le decía, despierta y te levantas y meditas en las cosas de Dios. Piensas y dices, sí, hoy día, Señor, fortaléceme porque puedo caer. Pero si caigo, el Espíritu Santo mora, voy a ir al arrepentimiento. Pero te levantas y lo primero que haces es ir y orar. Ir y meditar es lo primero en tu día, en tu mente. O eres esos que son de la carne, pero me disfrazo dentro del contexto de iglesia. Todos los pensamientos deben estar gobernados y sometidos a la palabra de Dios. Todo lo que pensamos, hermano. Todo. ¿Pero qué es todo, Leo? Todo. Todo. Si voy a hacer un trámite, todo lo que sea relacionado a lo que yo vaya a hacer, tiene que siempre ser dirigido a la palabra de Dios. Hasta para ir a comprar cosas. Siempre lo hemos dicho. Voy a ir a comprar esto porque me gusta. Bien, qué bueno. ¿Tienes la posibilidad? No. No lo hagas entonces. Esos son principios sabios. Es que viene el mundial, entonces me quiero ir a comprar el tele más grande. Lo necesitas al tele más grande. ¿Se dan cuenta que todo tiene que estar dirigido con la palabra de Dios? Ir a la palabra de Dios. Todos los pensamientos, mis hermanos, deben estar gobernados y sometidos a la palabra de Dios. Porque los que piensan del Espíritu van a ir a la palabra de Dios. Van a pensar en la palabra de Dios. Y aún se van a examinar y van a ver su condición y van a ir santificando esa, batallando con esos pecados, para que cada día se vea reflejado a Cristo. Y fíjense que esa primera característica dice que nos muestra que es una mente que está muerta. Y si está muerta no entiende, no desea a Dios, ni es estimulada por la verdad de Dios. No, todo le parece mal. No le pasa eso cuando tal vez habla con alguna persona y le habla de la palabra y le pasa, no, no es así. No, no es así. Bueno, es más, la palabra de Dios dice que para ellos es locura eso. Cuando tú le hablas la palabra es locura. Pero esa mente que está muerta no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y si se quiere someter a la voluntad de Dios, tiene que sufrir un cambio. Tiene que darle vida al Señor. Pero por eso le decía recién, hay muchas personas que cuando la vemos comportarse y uno sabe que es incrédula, yo siempre lo digo, a veces se comporta hasta mejor que un cristiano.
pero esa mente está muerta. Esa vida está muerta. Y si esa vida está muerta, va a hacer lo posible por comportarse como un cristiano, pero no va a querer abandonar sus deseos, sus ídolos, lo que a él le satisface, lo que a él le llena. Y por eso quieren vivir con un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. ¿Y qué dice Pablo? No, eso no existe. Esos tibios, el Señor los vomita de su boca. No, no hay zonas grises. Siempre lo decimos, o es blanco o es negro. O eres frío o eres caliente, o eres de la carne o eres espiritual. Pero no existe un medio, algo intermedio. No existe. Esa mente está muerta. Pero fíjense en versículo 7, otras características. Ya que la mente, fíjense que sigue hablando de lo mismo, la mente puesta en la carne, la segunda característica, es enemiga de Dios. La mente es enemiga de Dios. Siente un rechazo a lo que Dios ha revelado. Cuando tú le hablas la palabra a alguien, hace todo lo contrario. ¿Y saben qué? La mente que es enemiga de Dios, que es carnal, cuando está hablando o estamos hablando de la palabra, está incómoda. Está incómoda, se quiere ir. Y empieza a decir otra vez la palabra. Se pega media vuelta y se va. Porque es enemiga de Dios. La palabra enemiga en el original implica hostilidad, es antagónica, es agresiva, es opuesta. O sea, esa mente es hostil a Dios, es antagónica, es agresiva, es opuesta. Está en guerra siempre contra los deseos del espíritu. Dice un comentarista, esa mente es antagonista del nombre de Dios, de su reino, de su voluntad, de su pueblo, de su palabra, de Cristo y de la gloria de Dios. Está opuesta a todo eso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Por eso les decía yo que nos examináramos, pero también viéramos de dónde el Señor, si estás en Cristo, de dónde el Señor te sacó, porque nosotros nunca nos vimos como enemigos de Dios. Nunca. Pero así estábamos. Así éramos. Enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nunca quiere aceptar nada esa mente. Esa mente carnal nunca quiere aceptar nada. Recuerden, quieren vivir como Él quiere, porque es su propio Dios. Pero ahora sigue diciendo, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, tercera característica, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y si no se sujeta, ¿qué sería esa persona? Un rebelde. Es arrogante. Esa mente es rebelde, es arrogante, es autoritaria, es jactanciosa, es lujuriosa, porque está centrada en el yo. Me encanta cómo lo dice también este autor. Esa mente prefiere perder sin admitir su falta que ganar en sumisión. ¿Me escucharon? Es una mente que prefiere perder sin admitir sus faltas que ganar en sumisión. Esa mente escucha la palabra de Dios, pero ¿saben qué dice? No, eso no es tan así. No es tan así que lo que dice la palabra de Dios. Porque mi Dios no es así. Mi Dios es un Dios amoroso. ¿Lo han escuchado eso? ¿Se lo han dicho alguna vez? Mi Dios es un Dios amoroso. De verdad, el Dios
¿No es como lo acabamos de leer cuando es su palabra? Porque esa mente siempre tiene su propia conclusión, su opinión siempre es verdadera. Por eso es una mente que argumenta. Prefiere sufrir la consecuencia de su mal antes que caminar y someterse a la voluntad de Dios. Por eso está en rebeldía con Dios. No obedece a lo que se le manda. No se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Pero ahora sigue diciendo el versículo 7, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No se sujeta a la ley de Dios, porque su naturaleza se lo impide, porque está en la carne. ¿Cómo se va a sujetar a la ley de Dios si está en la carne? ¿Alguna vez han escuchado a un perro maullar? ¿Cuál es la naturaleza del perro? Que ladre. Así es la carne, mis hermanos. Puede comportarse como un cristiano, pero por un tiempo, tarde o temprano, sale a la luz la verdadera naturaleza. Esa mente es tan experta autoengañándose que se cree su propia mentira. Tú te puedes decir a ti mismo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, lo puedes repetir miles de veces. Pero si no hay un verdadero cambio de naturaleza, tú vas a seguir revolcándote en el lodo. Y vas a seguir viviendo como un carnal. Porque eso es lo que tú eres. Por eso cuando Adán cae, queda en un estado de depravación total. Con una mente muerta, enemiga de Dios, con un corazón de piedra, esclavizado al pecado. Por eso nadie busca a Dios. No solo no se sujeta a la ley de Dios, pues no puede hacerlo, ni siquiera puede hacerlo. Somos incapaces, estamos inhabilitados, al menos que Dios haga la obra. Por eso Pablo empieza a mostrar estos dos grupos. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, si versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mira, hermano, esa mente puede venir a la iglesia, pero no agrada a Dios, porque viene por razones equivocadas. Vengo para cumplir un compromiso. Vengo para evitar qué van a decir de mí. Vengo para que no se hable después de que por qué falté. Viene por razones equivocadas. Esa mente puede leer la Biblia, memorizar la Biblia, pero ¿saben qué? Esa mente no obedece la Biblia. No obedece la Biblia. Puede orar, pero no agrada a Dios porque no le obedece. Porque la obediencia requiere que la morada del Espíritu. Renovación de la mente. Esa renovación de la mente es por el poder del Espíritu Santo. Y ahí cambian los deseos, ahí cambian las emociones. ¿Seguimos pecando? Sí. Pero ¿sabe qué hace el cristiano? Se arrepiente, se levanta y vuelve a pelear. Porque ¿qué dice ahí? Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, si es muerte, en el Espíritu que hay, vida y paz.
Es verdad, mis hermanos, es verdad, para que no nos desanimemos, es verdad que hay momentos en que no nos vamos a comportar del todo coherente con los deseos del Espíritu, porque aún todavía no hemos sido glorificados, porque el pecado aún mora en nosotros. Pero el cristiano verdadero se reconoce porque lucha, se arrepiente cuando peca y sigue luchando. Y porque la mente siempre, toda su vida, está dirigida por la palabra hacia Dios, por la palabra hacia Dios. En todas las áreas de su vida está dirigido por la palabra. En la misma medida que fortalece su comunión con Dios, que medita en la Escritura, va a ser cada vez más dominado por los deseos del Espíritu. La mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y paz. Es tener comunión con Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida que tenemos aquellos que estamos en Cristo? ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida, es conocerlo a Él, es estar en Cristo. Eso es tener vida. Y ahora paz, mis hermanos, no significa que va a ser ausencia de problemas. Yo no voy a ser como esos predicadores que vengan, porque si vienen al Evangelio se le va a ir todos los problemas. Ahí cuando veníamos recién para acá, pasamos por un lugar que es una iglesia y había unos cartelitos. Y decía, ¿quieres mejor vida? Sin problema, ven a Dios. Yo decía, sin problema. Días que pasa que es un problema, otro problema, otro problema. ¿De verdad sin problema? Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el cristiano va a tener aflicciones, va a tener dificultades, va a tener problemas, pero va a tener paz a pesar de esas dificultades. Por eso dice que la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en las cosas del espíritu es vida y paz. La pregunta es, ¿tu mente está siendo controlada por la palabra de Dios? ¿Tu mente está siendo controlada por la palabra de Dios? ¿A dónde más te enfocas en eso? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que más brota de dentro tuyo? ¿Cuáles son tus deseos que van mucho más adelante que otros? ¿En qué lugar de los grupos te colocas? Porque hermano, si te colocas en el grupo de los carnales, te lo dije de un principio ya, no estás en Cristo. Ven en arrepentimiento y fe. Ven hacia Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si estás en el grupo de los espirituales, estás en Cristo, gózate, pero esfuérzate cada día en batallar contra tu pecado. Golpea tu carne, mortifícala. Deleítate en la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? El día tiene 24 horas. 8 horas dormimos. Bueno, pongámosle a los jóvenes 10 horas, 2 horitas más. Te quedan 14 horas.
¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo se te examina y decir, en esta parte todavía sigo batallando? Ven a Él. Cada día ven a Él en arrepentimiento y fe. Para que el Señor te dé vida si no estás en Él. Pero si estás en Él, te siga fortaleciendo para que la imagen de Cristo se siga viendo reflejada. Oramos. Amado Rey, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado una vez más, Señor. Nos has exhortado, Señor. Nos has confrontado, Señor, y también nos anima a seguir batallando, Señor, a seguir corriendo esta carrera, a seguir luchando, Señor, a seguir mortificando nuestros pecados, Señor, a seguir golpeando la carne, Señor, a que nuestra mente, Señor, sea sometida únicamente por tu palabra, Señor. Que lo que más abunde en nuestra mente sea tu palabra, Señor. Porque eso nos va a guiar a todos, Señor. A vivir en santidad, a crecer en integridad, a vivir piadosamente, Señor. A tener misericordia los unos con los otros, a crecer en el amor, a crecer en compasión y a deleitarnos en la obra que tú estás haciendo cada día en nosotros como tus hijos, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra y gracias damos a ese nombre precioso, nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria. Amén y amén.